En un mundo dividido por la Guerra Fría, mientras las superpotencias se disputaban territorios y lealtades, un país en el extremo sur de África se convirtió en el escenario de una de las batallas más simbólicas de la historia. No se trataba solo de política racial, se trataba de poder global, del miedo al comunismo y de la búsqueda de libertad. Y en el centro de esta tormenta, un hombre encarcelado durante 27 años, Nelson Mandela. Hoy entenderás cómo la lucha contra el apartheid se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría y cómo Mandela, incluso desde la prisión, se transformó en la figura que cambiaría el destino de todo un continente. En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica institucionalizó una de las formas más crueles de segregación racial jamás diseñadas, el apartheid. Este sistema no era solo racismo, era una ingeniería social. Leyes como las Pass Laws obligaban a los ciudadanos negros a llevar documentos de identidad en todo momento, restringiendo su movimiento a áreas designadas. Se prohibieron los matrimonios interraciales y se separaron espacios públicos con letreros de solo para blancos. Pero detrás de esta opresión racial había un cálculo geopolítico. En plena descolonización africana, Occidente temía que los movimientos de liberación negra cayeran bajo la influencia del comunismo. El apartheid, para muchos en Washington y Londres, era visto como un mal necesario para mantener a Sudáfrica en el bloque capitalista. En este contexto de opresión nació un líder. Nelson Mandela, un joven abogado, se unió al Congreso Nacional Africano, el ANC, y ayudó a fundar su Liga Juvenil. Sus influencias eran variadas: el panafricanismo, que soñaba con una África unida y libre, y el socialismo africano, que buscaba una vía propia hacia el desarrollo. Durante años, el ANC abogó por la resistencia no violenta, pero todo cambió el 21 de marzo de 1960. En Sarpeville, la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas. La masacre conmocionó al mundo y radicalizó al movimiento. Mandela y otros líderes concluyeron que la resistencia pacífica ya no era una opción. Así nació Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del ANC. El mundo comenzaba a mirar hacia Sudáfrica, y la CIA también. Documentos desclasificados años después revelarían que la agencia estadounidense espiaba activamente al ANC, temiendo sus vínculos con la Unión Soviética. La Guerra Fría no se libró solo en Europa o Asia. África se convirtió en un tablero de ajedrez crucial. La Unión Soviética, buscando expandir su influencia, financió y armó a movimientos de liberación en todo el continente, desde Angola hasta Mozambique. El ANC fue uno de sus principales beneficiarios, recibiendo entrenamiento militar y armas de países del bloque soviético. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido apoyaron a regímenes anticomunistas, sin importar cuán represivos fueran. Esto incluyó al gobierno del apartheid en Sudáfrica. Para Washington, el miedo a que Sudáfrica, con sus vastos recursos minerales, se convirtiera en un satélite soviético, era una pesadilla. Mandela, por su asociación con el comunismo, fue catalogado como terrorista. Su lucha por la libertad racial se enredó inextricablemente con la lógica bipolar de la Guerra Fría. En 1962, gracias a información proporcionada por un agente de la CIA, Nelson Mandela fue arrestado. Su captura fue un golpe devastador para el movimiento anti-apartheid. Durante el juicio de Rivonia, donde enfrentaba la pena de muerte, Mandela pronunció un discurso que se haría inmortal. Declaró que luchaba por una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivieran juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Y concluyó diciendo: "Es un ideal por el cual espero vivir y que espero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir". Fue condenado a cadena perpetua en la infame prisión de Robben Island. Intentaron silenciarlo, enterrarlo vivo en una celda, pero cada día en prisión, el mito de Mandela crecía. Cada día de silencio forzado hacía su voz más poderosa en el exterior. Mientras Mandela estaba encarcelado, el mundo se movilizó. Artistas, estudiantes, activistas y gobiernos de todo el planeta se unieron en un grito unánime: "Liberen a Nelson Mandela". Se organizaron boicots económicos, culturales y deportivos contra Sudáfrica, conciertos masivos,
como el celebrado en el estadio de Wembley en 1988 por su cumpleaños número 70, llevaron su causa a millones de hogares. La presión internacional se volvió insostenible. La lógica de la Guerra Fría, que durante décadas había protegido al régimen sudafricano, comenzó a desmoronarse. La Unión Soviética apoyaba a Lange, pero en Estados Unidos, la opinión pública, horrorizada por la brutalidad del apartheid, obligó al gobierno de Reagan a cambiar de rumbo e imponer sanciones económicas. El régimen estaba cada vez más aislado. El golpe de gracia llegó a finales de los 80. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin simbólico de la Guerra Fría. De repente, la justificación de apoyar al apartheid como un baluarte contra el comunismo se evaporó. Sin el respaldo de Estados Unidos y con una economía destrozada por las sanciones, el gobierno sudafricano se vio acorralado. Entendieron que la única salida pacífica a la crisis era negociar con el hombre que habían mantenido prisionero durante casi 3 décadas. Vieron en Mandela la única figura capaz de evitar una guerra civil. El 11 de febrero de 1990, el mundo contuvo la respiración. Nelson Mandela, después de 27 años, salió de la prisión como un hombre libre. Su liberación no fue solo la victoria de un hombre, sino el símbolo del fin de una era. Tras intensas negociaciones, el apartheid fue oficialmente abolido. En 1994, millones de sudafricanos negros votaron por primera vez en su vida, eligiendo a Mandela como su presidente. El prisionero se había convertido en el líder de una nación reconciliada. La victoria de Mandela no fue solo contra el apartheid. Fue una victoria contra un sistema global que intentó usar el miedo al comunismo para justificar la opresión racial. Su historia demostró que la lucha por la dignidad humana puede superar incluso las divisiones geopolíticas más profundas. Cuando Mandela salió de su celda, no solo liberó a su pueblo, sino que ayudó a liberar al mundo de la lógica asfixiante de la Guerra Fría. Y ese mundo, gracias a él, nunca volvió a ser el mismo. Si te gustó este documental, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Gracias por vernos.